¿Qué harías si todo a tu alrededor colapsara, y la única esperanza fuera una planta olvidada en los textos sagrados? En Jerusalén, cuando la enfermedad se convirtió en temor y el temor en silencio, un joven herborista se atrevió a creer que la respuesta estaba escrita en las Escrituras. Una planta, un aceite y una fe inquebrantable. Las puertas de Jerusalén estaban cerradas. No por la amenaza de un ejército, sino por algo peor, una plaga invisible que robaba el aliento y dejaba los hogares en luto. En los barrios más humildes, los mercados estaban vacíos. Las oraciones se elevaban como susurros a un cielo que parecía no escuchar. Elián, hijo de un escriba y aprendiz de herborista, caminaba por los callejones con el rostro cubierto por una tela humedecida con vinagre y lavanda. No por miedo, sino por respeto. Respeto al dolor que se respiraba en cada rincón. No entres ahí, muchacho, le advirtió un anciano, señalando una casa con la puerta marcada con ceniza. El mal ya tomó ese hogar. Elián asintió en silencio. Él no iba a desafiar la muerte, pero sí a buscar una forma de calmarla. En su pequeño cuarto, al fondo de la sinagoga donde su padre transcribía antiguos salmos, Elián había comenzado una investigación secreta. Las palabras del Salmo 51 no dejaban de resonar en su mente. Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. ¿Y si no era solo una metáfora?, se preguntó. ¿Y si en el hisopo había realmente un poder de sanación? Buscó en los pergaminos de medicina hebrea, en textos antiguos sobre rituales de purificación. Todo apuntaba a una cosa. El hisopo no solo limpiaba el alma, también podía limpiar el aire, el cuerpo, el miedo. Pero en Jerusalén ya nadie hablaba de hierbas, solo del número de cuerpos. Esa noche, Elián se dirigió a la casa de su abuelo, un antiguo pastor que vivía en las colinas cercanas. Sabía que allí aún crecían las ramas azuladas del hisopo, silvestres entre las piedras. El camino era largo y peligroso. Los soldados romanos custodiaban las salidas de la ciudad, no para protegerla, sino para impedir que la enfermedad se expandiera. Elián se escabulló por un viejo túnel de agua abandonado. Cuando emergió en las afueras, el aire era más limpio, más frío. Y lleno de silencio. Su abuelo, Nahum, lo esperaba junto al fuego. Tenía la mirada sabia de los hombres que han visto demasiadas estaciones pasar. «Vienes por el hisopo», dijo sin que Elián abriera la boca. Nahum es el guardián del conocimiento natural olvidado. Para Elián, representa la conexión con la tierra, con los ancestros, y con los remedios que no se escriben, pero se transmiten. Elián asintió. La gente se está muriendo. No hay medicina, no hay respuestas. Pero yo creo que el hisopo puede ayudar. Nahum lo observó con seriedad. No solo puede ayudar. Ha ayudado antes. Lo usamos cuando el río se volvió amargo. Lo quemábamos para purificar las tiendas cuando llegaban caravanas con fiebre. Nahum se levantó y sacó de un saco de lino un manojo de ramas secas, fragantes, con flores lilas. Esto es lo que buscas. Pero no basta con tenerlo. Debes saber cómo usarlo. Haz aceite. Quémalo. Úngelo en las puertas. Que el aire respire su espíritu. Elián tomó el hisopo con reverencia. Era frágil, pero en sus manos parecía contener una fuerza ancestral. Gracias, abuelo. Lo llevaré de vuelta al templo. Y date prisa, muchacho. Las calles de Jerusalén no esperarán mucho más, le dijo su abuelo. Cuando Elián regresó a la ciudad al amanecer, la puerta del templo estaba abierta, y su padre, tirado en el suelo. Tosía sangre. Su rostro estaba pálido como el mármol de las columnas. Elián sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. «Padre». El escriba alzó la vista, reconociéndolo. «Elián». El aire se ha vuelto pesado. El joven no lloró. No podía. Corrió a su habitación, molió las ramas de hisopo, las mezcló con aceite de oliva, calentó el líquido, inhaló el vapor.
Luego volvió con su padre. Colocó gotas del aceite en sus muñecas, en su pecho, y dejó que el incienso de hisopo llenara la sala. Su padre respiró. Tosió. Volvió a respirar. Esa noche, por primera vez en semanas, no murió nadie bajo el techo del templo. ¿Será el hisopo la respuesta que Jerusalén necesita? ¿O despertará sospechas entre los líderes religiosos? La noticia se esparció tan rápido como lo había hecho la enfermedad. El escriba del templo seguía con vida, y su hijo había usado un aceite hecho de una planta sagrada. En las calles aún en silencio, esa chispa encendió algo que el miedo había apagado: esperanza. Elián no buscaba fama. Solo quería salvar vidas. Pero cuando al tercer día su padre comenzó a caminar nuevamente, y otros enfermos del templo empezaron a respirar con más facilidad tras inhalar el vapor del hisopo, el templo se llenó de visitantes. Algunos venían con súplicas. Otros, con acusaciones. «Esto no es medicina, es brujería disfrazada de incienso», gritó un anciano fariseo. «No es más que superstición», agregó un joven escriba. «Purificar el aire con una planta, ¿dónde está eso en las leyes de Moisés?». Pero Elián se mantuvo firme. El hisopo fue usado por nuestros antepasados. Está en los Salmos. Está en las purificaciones. ¿Acaso no lavaban con hisopo a los enfermos de lepra? ¿No se rociaban los dinteles con su sangre en tiempos de Éxodo? El consejo del templo guardó silencio ante aquellas palabras. Y sin embargo, añadió el anciano, ninguno de nosotros fue consultado. Actuaste por cuenta propia. Desobedeciste las normas del templo. Y ahora, has atraído a las multitudes. Mientras los sabios discutían, en la ciudad el aroma del hisopo ya comenzaba a llenar las casas. Las mujeres lo colgaban en las puertas, los hombres lo hervían en agua para purificar las habitaciones. Pero también comenzaron los murmullos. ¿Y si no funciona? ¿Y si los dioses se enfadan por alterar los rituales sagrados? ¿Y si es un castigo disfrazado de cura? La ciudad temblaba, no por la enfermedad, sino por la incertidumbre. Esa noche, el templo fue asaltado. Un grupo de hombres rompió los frascos de aceite, arrojó al suelo los ramos de hisopo, y dejó un mensaje pintado con barro en la pared: no desafíes la voluntad de los cielos. Elián, con las manos temblorosas, recogió las flores destrozadas. Sintió por primera vez que el miedo lo alcanzaba. Pero entonces, su padre puso una mano sobre su hombro. «Hijo, el hisopo me devolvió el aliento. Si tú caes ahora, ¿quién le enseñará a los demás a respirar?». A la mañana siguiente, Elián subió al pórtico del templo con una lámpara en una mano y un cuenco de hisopo humeante en la otra. «Que escuche Jerusalén», proclamó. «No vengo a reemplazar la fe. Vengo a restaurar el equilibrio entre la tierra y el espíritu. Esta planta no es un dios, pero fue creada por él. No es magia, pero es un milagro. Y si con esto puedo evitar una sola muerte más, entonces no habré desobedecido a nadie». El silencio fue total. Luego, una mujer alzó la voz desde la multitud. «¿Mi hijo dejó de toser cuando quemé lo que tú me diste? ¿Eso no es suficiente?». Y otra: «Mi esposo se levantó después de días postrado. Yo lo vi con mis propios ojos». Elián bajó la cabeza. No en derrota, sino en gratitud. No era un sanador. Pero había devuelto el aliento a los que ya no podían respirar. Con el paso de los días, el aceite de hisopo se convirtió en parte del ritual cotidiano. Elián lo enseñaba a preparar, a usar con respeto. No como cura absoluta, sino como puente. Un puente entre lo espiritual y lo físico. Años después, en los márgenes de un nuevo pergamino, alguien escribió: «El joven que creyó en las plantas de los salmos enseñó a una ciudad a respirar. No con milagros. Con humildad». Hoy en día, el aceite esencial de hisopo es conocido por sus propiedades expectorantes, antisépticas y purificadoras. Se utiliza para aliviar síntomas respiratorios, desinfectar ambientes y calmar el sistema nervioso.
Desde tiempos bíblicos hasta nuestros días, el hisopo sigue siendo símbolo de sanación, limpieza y conexión espiritual. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like y suscríbete al canal para descubrir más relatos sobre los aceites esenciales a lo largo de la historia. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías el poder del aceite esencial de hisopo?